Hola amigos de LDP Magazine en vivo. Ya estamos en los miércoles culturales, una semana totalmente de thriller. Y sin decir que Thriller volvió a llegar al número uno en Spotify, rebasando todos los números que se habían pensado. Así que vamos muy bien con esta semana terrorífica. Y para eso están, como siempre, nuestros invitados a la parte literaria, nuestros panelistas, que ya son de la casa, Ingrid Guzmán y el señor Armando Roselot, que hoy día nos trae una sorpresa. Chicos, adelante y presenten a nuestro invitado. Oye, había que ponerse a tono, por eso había que ponerse hoy día en capucha, terminando este mes del terror, que ha sido del terror definitivamente. Sí, yo me puse lo elástico nomás. Yo lo pedí, invoqué, hicimos el augurio como corresponde en el programa pasado, invoqué a Jorge y le mandé, ni se enteró, pero Jorge, estábamos esperando que estuviera ahí con nosotros, así que te teníamos reservado para poder terminar el mes del terror. Para quienes no lo conozcan, Jorge Fernández, ya les diré el de qué es uno de los artífices del Círculo Diodati, del que ya hablamos en el programa pasado, pero el que vamos a profundizar nuevamente ahora. Y bueno, aquí tenemos a Jorge y gracias por estar con nosotros. Seas bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. No, yo muy bien, gracias por la invitación. No tenía idea que me habían tratado de invocar, pero se hicieron ahí las gestiones para poder estar hoy día, así que estoy contento de compartir con ustedes. Qué bueno. Armando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá de nuevo, después de un mes. Gusto estar con Roberto, con la Ingrid y con Jorge, nuestro invitado estrella de hoy. Miembro del Círculo Diodati, como dijo Ingrid, y escritor, parece que está bastante prolífero, está escribiendo estas cosas, y bueno, ahí vamos a hablar de varias cosas sobre la escritura, sobre la influencia, sobre varios elementos que nos interesa saber sobre Jorge y todo lo que tiene que ver con el terror. Así es. Y vamos a comenzar como las promos de siempre, antes de empezar de lleno con nuestro programa. Aquí vamos. Amigas y amigos, no se lo pueden perder durante los sábados de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, acá, en Play Kingdom, vamos a estar haciendo un taller de dinosaurios. Todo dinosaurio. Cómo reconocer a los dinosaurios, cuáles fueron los más grandes, cuáles fueron los ornitisquios, los ornitópodos, los saurópodos, los terópodos, qué dinosaurios vivieron en Chile. Y la gran pregunta que vamos a responder, ¿se extinguieron realmente los dinosaurios? No pueden ver. Busquen en el primer comentario la inscripción Play Kingdom los sábados de noviembre a partir de las 11 horas. Vengan a tomar un desayuno rico aquí y aprovechamos de aprender de ciencia. Los esperamos. Bueno, con André Villavicencio ya estamos haciendo muchas más conexiones, como están viendo. También se nos une ahora SPAC Chile, también a todas las actividades de LDP Magazine, en las que estamos desarrollando definitivamente en Play Kingdom y que se va a transformar en cierta manera en nuestro centro cultural, aparte de las bibliotecas de Providencia y los otros círculos cercanos. Pero va a estar todo muy concentrado, todo en Play Kingdom. Así que ojo, porque ya está comenzando todo y cada vez está mucho más interesante. Y también en Play Kingdom se nos viene algo aquí con nuestro amigo Armando. Hola amigos de LDP Magazine, aquí nos estamos acomodando en medio del frío y de la lluvia. Está muy rico, ¿cierto? Está helado. Que se vaya el invierno luego, la verdad quiero que se vaya, chao. No somos amigos del... No nos gusta mucho no nos gusta el hielo para nada. Lo que queremos hacer la invitación es que ahora, a finales de septiembre, comenzamos con los talleres acá literarios en Play Kingdom. Así que van a estar todos invitados. Las inscripciones ya están directamente, ustedes pueden hacerlo a través de ldpenvivo@gmail.com. Por ahí ya empiezan a hacer las consultas del caso, cuánto va a costar, cuánto es el tiempo de duración y qué es lo que vamos a ver en él. Una pequeña introducción. En este taller ya vamos a enseñar a escribir, es un taller de creación, de fantasía y ciencia ficción, pero coherente, que haya coherencia en la historia, saber escribirla bien, buenos personajes, buenos diálogos, buenas historias. Tratar de llevar a eso, de saber escribir de una manera, no sé si profesional, pero bien, a la persona que te interesa. Así que ya lo saben, estamos viendo la fecha, yo creo que podría ser los días martes o... Los días martes ¿Sí? me parece muy buen día.
Perfecto. Entonces ya lo saben, amigos míos, acá con nuestro querido Armando Roselot va a estar a cargo de estos talleres, así que no se lo pierdan, totalmente imperdible, principalmente para aquellos que les gustan las letras, quieren aprender de verdad. Así que no hay nadie, ¿cuál se llama?, mejor calificado que nuestro amigo Armando, y también con Marcos Fabián Cortés, que también vamos a coordinar entre ambos, porque la cosa es que sea algo, una escuela. Entonces nos vamos a ir formando de a poquito, y esto comenzamos a finales de septiembre. ¿Por qué ustedes dirán? Porque a mitad de septiembre se nos corta, todo el mundo se va a la fonda y Chile pierde a sus habitantes, son abducidos, mejor que el chasquido de Thanos. Exactamente. Y después vuelven pasado esa fecha. Así que ahí lo vamos a estar esperando. Lo esperamos. Así que se les quiere. Nos vemos. Bye. Y también mañana seguimos conversatorios 2025 de LDP Magazine. Vamos con Halloween, mitos y leyendas. Para eso vamos a tener a nuestra querida Cata Schoff, que va a estar muy a tono, disfrazada y actuando y teatralizando para ustedes algunos de los personajes afamados que se pueden utilizar para Halloween. Así que atentos. Y también va a estar con nosotros José Luis Flores. Esperemos simplemente que José alcance a llegar porque está en un problemita personal. Así que eso. Así que no se preocupen, vamos todos con el juego posible. Y se nos vino el plazo, finalmente, en la cripta en la iglesia Sacramentino, Arturo Prat 485, sí o sí. Viernes 31 y 1 de noviembre se nos viene Los Sonidos de las Sombras, Drácula. Está basado en la novela de Bram Stoker, de Philip Glass, la banda sonora de la película de 1931, que nunca tuvo sonido ni menos música, pero ahora en las décadas finales de los 80, principios de los 90, Philip Glass compone directamente esta banda sonora, pero más principalmente se basa en algunos pasajes de Drácula, los cuales le coloca música. Eso es lo que vamos a ver en este concierto de cámara, totalmente invitado, y por supuesto LDP Magazine va a estar adentro. Ya se nos confirmó una vez más que vamos a estar presentes para llevarle todas las alternativas y todo lo que está pasando en el interior de todo esto con los amigos de Soundpage. Así que eso ya lo saben. Y entramos de lleno al programa. Ya, chicos, todo suyo, el micrófono. Bueno, Jorge, te estuve googleando. Hay demasiado Jorge Fernández en este país, debo decirlo. Así Yo que, sabía, ¿viste? y sale Mi complicado. nombre es muy común. Digamos que hay muchos que quisieron imitarte, lamentablemente. Sin embargo, por lo menos podemos decir de que esto de que eres del círculo de Odati, que bueno, ya lo dijimos bastante y lo vamos a seguir diciendo que vamos a hablar en extenso, pero además sé que tienes hace poco publicado un libro que es Entre las Sombras. Sí, ahí yo soy bien busqué y hago muchas cosas, y entre esas autopubliqué este libro, que es una antología de cuentos que dices tú, Ingrid, que precisamente se llama Entre las Sombras, que tengo el ejemplar físico, el único que existe, que es la maqueta que tengo acá, y que lo autopubliqué en Amazon. Por esa razón no lo tengo en físico. He estado haciendo algunas gestiones para ver si lo paso a físico, así que efectivamente fue hace unos cuantos meses y que empecé a promocionarlo. También estuve publicando algunos cuentos ahí en Wattpad del mismo libro. ¿Ya? Y bueno, ahí de a poquito he recibido algunas críticas bastante positivas. Les ha gustado a varios las historias. Son 7 historias que están en este libro y que en el fondo se unen porque todos los protagonistas en su momento tienen que tomar alguna decisión, y esa decisión sin duda les cambia por completo el destino en sí. Y ¿Siguiendo la línea del terror son estos cuentos? Sí, mira, hay algunos que son de terror, algunos que tienen sus temas sobrenaturales, pero hay otros que son bastante realistas, no tienen fantasía. De hecho, hay uno que está basado en hechos reales. Yo diría que esta vez esta antología, más que terror, podría ser más de suspenso. Y como te digo, quise mezclar algunos
algunos cuentos ahí en base a lo que ya tenía escrito y este hilo conductor que les di en el fondo. No es 100% terror. Yo lo definiría más como... Más bien, entonces. ¿Cómo? Son estos cuentos inquietantes, como estos inusuales, como dice la Cecilia Udave. Sí, y como te digo, hay algunos que son bastante reales. Hay uno que está basado en hechos reales y que se ambienta en el 73. Por lo tanto, ahí quise también plasmar una historia que en su momento me contaron, obviamente ficcionada, por eso está basada en algunos elementos de la historia que me contaron. Y yo creo que es una de las que te perturba más al saber que son basados en hechos reales. Ya se me hace interesante esa mezcla. Más encima descubrir cuáles sí, cuáles no, me parece mucho más interesante esa zona gris media difusa. Mi pregunta es, ¿qué temas tratas ahí en los diferentes textos, los 7 cuentos que tienes ahí? Mira, por ejemplo, hay una historia que retrata la desesperación de un padre por el rapto de su hija en situaciones muy extrañas tras un accidente que les ocurre en una carretera y sin tratar de spoilear mucho de qué se trata el cuento, se enfrenta este padre a esta situación en que le raptan a su hija y él tiene que buscarla a como dé lugar y encontrarla de alguna manera. Entonces va a mover cielo, mar y tierra para poder tratar de encontrarla. Entonces este es un thriller que te tiene ahí en suspenso todo el rato para ver cómo va a ser el desenlace. Hay otras historias, incluso una que es sobrenatural, de la promesa que se hacen dos hermanas y que también la protagonista se tiene que enfrentar a esta promesa que hizo muchos años atrás y que de alguna manera hoy día como que esa promesa viene a buscarla. Así que ahí también hay elementos medio sobrenaturales y hay otros en que incluso hay unos pactos por ahí con, no sé si ustedes, bueno, supongo que deben saber de este mito del entierro, de este cofre de oro, ¿cierto? Que uno puede salir a buscar y que muchos dicen que se puede incluso salir a buscar en las noches de San Juan, en la víspera de San Juan. Si no es mito, mis familiares lo corretearon y lo perdieron. Por parte Mira, yo también tengo familiares. Wow. Del norte, sí. Ya, uno mira, de ellos duró y se fue a la ñoña. Y lo tenían. También tengo unos familiares que me contaban una historia donde fueron a buscar uno y que lamentablemente no lo consiguieron porque por las situaciones que ocurren alrededor de mientras estáis desenterrando este entierro. Sí. Así que no lo lograron. Y en base a esas historias, yo creé esta bastante más contemporánea, donde de hecho en una entrevista de un periodista a un empresario, empieza a indagar y descubrir que esta fortuna que tiene este empresario, porque es muy joven, como que viene de algún lado extraño, como que de repente de la nada él se hizo millonario. Esa es otra de las historias que aparece también. Es idea mía, tus historias son bastante complejas de lo que me describes, no me suenan tanto como cuentos, aunque por tu historia que leí en el Círculo de Odatius en Chiloé Primordial, son como historias que van más para noveletas o novelas que más para cuentos, ¿o no? Mira, a ver, si lo miro en esta, si miramos las páginas, es un libro más o menos de... No, por cantidad de palabras. ¿Cuántas palabras tiene cada cuento aproximadamente? Ay, ahí me pillaste. No tengo en mi memoria cuántas palabras tiene cada cuento. Pero no. ¿Páginas? Yo diría que estamos hablando... Mira, los cuentos más largos tendrán unas 10 páginas. No es mucho. No es mucho ya. Claro, Pero sin embargo, la historia como la cuenta igual suena compleja.
¿Tú te Claro, quieres mantener en eso el sí es esquema del cierto. cuento? ¿No quieres irte a la novela? ¿Eso es lo que más te acomoda? No, no, por el contrario. De hecho, en este libro yo parto haciendo una breve confesión a los lectores, señalando que una de las... A mí se me hace más fácil escribir novelas que escribir historias cortas. Entonces, ¿Ya? siempre me ha pasado eso. Creo que de repente empiezo a escribir un cuento en sí, pero el cuento empieza a alargarse, se empieza a complejizar la historia y me doy cuenta al final ya cuando voy como, no sé, en 20, 30 páginas y ya la cosa va por otro rumbo. Entonces como que me gustan esas historias complejas, como decís tú, Ingrid, y eso me acomoda bastante más, escribir más novelas que cuentos. Entonces, para mí fue un desafío escribir el Relatos Oscuros porque Wow. traté de limitarme en la extensión. Creo que lo logré. Me salieron 2 cuentos un poquito más largos, pero yo creo que todavía están dentro de la categoría de cuentos. O sea, Pregunta que sí, va. páginas sí, que- pero yo creo que es que eso me gustaría ver, ¿eh? Indagar si es que efectivamente tenemos en el futuro un Jorge Fernández novelista, porque sí, si pues, bien te he visto cómodo en el formato cuento, creo que la riqueza y los detalles, las emociones que desarrollas en van los para otro lado. personajes tuyos, sí, son como más profundos, permiten tomarlos más pausadamente y alargar un poco. Yo creo que te da para jugar eso. Oye, Jorge, Sí, ¿y tienes alguna novela escrita inédita perdón, no o te en escuché proceso de? Sí, mira, bueno, yo de hecho lo primero que escribí fue una novela, que es esta que está acá, Entre las sombras, que fue Perfecto. a ver si se ve bien ahí, es que Sí, ahora lo ahí se tengo ve. medio... Ya, Sí, sí. esta novela la autopubliqué, aprendí Ya, a maquetear, aprendí a hacer todo lo que corresponde a un escritor que termina autopublicándose y, y esta sí tuve la posibilidad de pasarla a una imprenta para que la pudieran tener ahí con ejemplares físicos. Y fue mi primera incursión en el mundo de la literatura. Era una novela que yo la había escrito unos 10 años atrás, más o menos. Yo esta la publiqué en el 2018. Y, y decidí en su momento que, ya que existía esta posibilidad de autopublicar, que la iba a dejar ahí como al mundo, por decirlo de una forma, ya. y ahí tuve la posibilidad de imprimirla y bueno, me fue bastante bien, vendí como 200, 300 ejemplares, si no me equivoco. Sí, eso es muy Eh, bueno. sí, súper bueno, sí, yo la verdad es que me sorprendí porque era primera vez que publicaba algo, entonces es una historia súper en mi onda, muy de relaciones familiares, pero que se enfrentan a esto extraño y perturbador que les va pasando en el camino. Entonces, me acomoda harto escribir de esa manera. Ya, Es como en entonces, el fondo insertar lo perturbador en algo muy cotidiano que te podría pasar a ti en cualquier momento. Eso me gusta jugar con eso. Oye, ¿sabes que nos fuimos directo al meollo del tema literario, tus cuentos y todo? totalmente. Pero no, es que la premura y la ansiedad y las ganas de saber que nos dan en eso, pero en realidad hablemos un poquito, expandamos un poco más la conversación, veamos bien quién es Jorge. Si nos hace una breve introducción tuya de dónde naciste, dónde eres, cuáles son tus motivaciones, familia, estudios, cuándo te pusiste a escribir, las cosas típicas, pero mejor Sí. al estilo Jorge, preséntate tú como quieres con tus motivaciones. Así danos un barniz de quién eres Jorge, escritor, aquí, y quién es Jorge fuera de ser escritor. Mira, bueno, de partida soy del sur, nací en Chillán, eh, por lo tanto, eso sin duda que me lleva a tener en mi cabeza un montón de historias que te contaban cuando chico, así que Totalmente. ya eso se agradece el no ser de Santiago, sino que ser del sur, porque en el fondo, hoy en día aquí en Santiago, tú que es, si bien se cuentan historias, generalmente como que no se cree mucho lo que se cuenta. Pero en lo extremo, el sur, norte es distinto, cómo se maneja la gente con su imaginario. Entonces, eso es bastante rico.
Y claro, nací en Chillán, me vine a Santiago igual como a los 5 o 6 años me trajeron para acá, pero siempre yo he vuelto y siempre he ido al sur y me llama al sur, así que me siento de allá en el fondo. Y cuando empecé, bueno, empecé a escribir cuando era muy chico. Yo creo que esto lo escuchan de todos los escritores, ¿no? Cuando empecé a escribir cuando tenía 5 años, 6 años, 7 años. Totalmente. Debe ser como No. súper común entre escritores, que uno desde chico empieza como a sentir esta atracción. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando empecé a crear como las primeras historias, era como en una máquina de escribir, porque en la casa llegó una máquina de escribir que la compraron principalmente para hacer tareas en ese tiempo, porque computadores no existían, o si existían, era súper difícil tener uno. Así que en máquina de escribir empecé a crear historias muy cortitas, de todo pura imaginación, sobre todo muy influenciado por la tele. Yo soy súper cinéfilo, me gusta mucho ver películas, series, de todo, que todo eso en el fondo igual te retroalimenta, pero también me gusta leer mucho. Mi familia me inculcó la lectura porque a través del ejemplo, ya que era de los típicos domingos donde mi familia se sentaba a leer el diario, mi tío, por ejemplo, yo lo veía, yo me crié con mis tíos, de hecho, ¿Ya? y siempre tenía esa costumbre de leer el diario el día domingo. Se levantaba temprano y yo me levantaba y lo veía a él leyendo el diario. Y eso te va de alguna manera inculcando. Y mi familia en general fue siempre buena lectora, entonces había libros en la casa. Y yo de a poquito empezaba a leer el diario, después empecé a leer revistas, ya libros, y de a poquito te va el bichito que aparece ahí, que será escribir algo de uno. Así que inventé historia. Lamentablemente no tengo ninguna de esas historias en mi poder, porque anda a saber dónde quedaron, pero por ahí más o menos empecé. Pucha, por eso yo siempre le digo a la gente, lo que escriben no lo voten nunca, guárdenlo. Sí, hoy día te puedo decir lo mismo, Armando. Doy el mismo consejo. Cualquier cosa que escribas, guárdalo como un tesoro, porque no sabes cuándo te va a servir. Lamentablemente, en ese tiempo nadie me aconsejó eso. El otro día encontré una carpeta llena, yo pensé que estaba perdida, buena. de guiones de Looney Tunes que escribí para Warner. Estaban todos ahí, escrito a mano, sí, una carpeta así más o menos. Maravilloso. Dije yo. Yeah, sí. Sí, yo también tengo una carpetita ahí tengo varias carpetas con hartas cuestiones, con cómics, con revistas de chistes, cuando cabros chicos. Oye, bueno, sí. Jorge, dime, ¿cuáles son tus influencias literarias? ¿Qué escritores te atraen? Bueno, a mí yo creo que a partir de mis redes sociales, todos más o menos los que me siguen saben que yo soy fanático de Stephen King. Conocí a Stephen King hace muchos años atrás, por lo tanto, de hecho, lo primero el acercamiento a él fue no a través de la lectura, sino que a través de unas películas que salían en ese tiempo en TVN, si no me equivoco. Ahora no, ahora es TVN, pero en ese tiempo era como Canal 7 o Televisión Nacional. Bueno, conocí esa historia que las daban en la noche, que yo pedía permiso para quedarme para ver estas películas porque eran de terror. Yeah. Y ya después, al rato, me enteré que esas historias eran de un escritor, y que ese escritor se llama Stephen King. Y decidí leer algo de él. Leí el que muchos consideran uno de los mejores libros, o el mejor libro, que es It. Así un mamotreto es inmenso, libro. Es muy buen libro. Y es inmenso. Y de ahí me encantó la historia, me encantó la forma en que estaba escrito, y empecé a leer otros libros de él, y de a poquito ya me fui enganchando y me di cuenta que siempre me gustó cómo escribía. Así que sin duda él es mi referente. ¿Y por eso te entraste al terror?
o el terror siempre fue parte? Sí, el terror siempre fue parte. De hecho, yo cuando tenía unos 7, 8 años, empecé a ver películas de terror. Me gustó siempre el terror. Me daba miedo, sí, me daba miedo. De hecho, les confieso que hasta el día de hoy yo veo El Exorcista y me sigo aterrando, porque esa película la vi cuando tenía como 8 años. Y algún trauma por ahí me debe haber quedado porque de verdad que veo imágenes y me sigue dando miedo. Y lo más chistoso es que el año pasado le hice ver a mi hija tiene 18 años, le hice ver El Exorcista y se reía de la película, entonces yo me sentía tan mal porque decía, pero ¿cómo? Algo que a mí me tiene traumado. Es otra educación, es otra manera de ver la vida. Esa película es terrible. Bueno, de hecho es una de las películas malditas, para que sepas tú, que pasaron Sí, muchas tragedias, digamos, rodeando la película. así es. Entonces, viene con una carga bastante fuerte. Bueno, el libro también es muy bueno. De hecho, el libro es peor que la película, te lo puedo decir. También lo leí. Sí, es Sí, terrible. y sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay cosas que en la película, bueno, como siempre suele suceder, hay temas que no los toma tan específicamente como están en el libro. Uh-huh. Y viceversa también, o sea, sí, de sí. ambos. En Pero lo el terror personal, siempre... sí. Oye, a mí en lo personal nunca me convenció El Exorcista. En cambio, me encanta Poltergeist. Son cosas de gusto, simplemente te digo yo. Es una Totalmente. cosa muy rara. Bueno, Sí, pero también es también una película maldita. Sí, también es una película maldita y también es Mm. uno de los clásicos. Y a mí también me encanta Poltergeist. Sí. Y lo que pasa es que en el momento en que tal vez uno las vio, tantos años atrás, era otro mundo, pues, era otra sociedad. Entonces, cosas como esas sin duda que nos daban miedo. Ya después, hoy día, el terror ha variado tanto que ya no es eso lo que te causa miedo. Totalmente. La Sorprenderse antes profecía quizás era tampoco me más pasó fácil. nada. Sorprender ahora cuesta mucho. Y eso es lo complejo del terror. Poder sorprender, poder mantener una atmósfera, poder tener al lector atrapado, ya no es menor. No es menor. Sí. ¿Ya? Entonces, sí. Es complejo. Pero el terror siempre fue parte de mí, así que como les decía, desde niño vi películas de terror, aunque me causaran miedo, traumas, etcétera. Y de ahí para adelante siempre fui fanático y hasta el día de hoy introduje en el terror a mi hija también. Vamos al cine juntos a ver películas de terror, las analizamos. Hay algunas que las encontramos muy malas, otras que de verdad nos gustan. Y así también me fui dando cuenta que esto de lo que dices tú, Armando, de que el terror ha cambiado y hoy en día es muy difícil asustar. Yo creo que escribir un libro para asustar es muy difícil. De hecho, hoy, al menos los libros que yo he leído, tratan más de perturbarte que asustarte. Yo creo que por ahí está el camino hoy en día. De hecho. Pero no va a pasar que yo voy a leer una página y voy a mirar para el lado y voy a tener miedo. O sea, eso es súper difícil que se logre. A mí al menos me cuesta asustarme con los libros que leo. Y si mal no recuerdo, hay un libro que he sentido de verdad un poco de miedo y que es de Stephen King, y es El misterio de Salem Slot, porque habían unas escenas muy ahí que me sumergí tanto en la lectura, tal vez, que de verdad sentí miedo en esas escenas. Pero en general la literatura va por el camino de perturbarte hoy en día, más que de asustarte. Totalmente. Oye, ¿y puedes contarnos un poco ahora esto de, porque no solamente escribes y motivas, sino que con esto del Círculo Diodati también antes publicaban bastante cortos o pequeños cuantecitos, potenciando la escritura de terror, entonces abrir un poquito el terror al mundo. Cuéntanos un poco el acercamiento, cómo crearon este colectivo, el Círculo Diodati, explícale a nuestro auditorio qué es el Círculo Diodati, etcétera, para que entiendan bien, porque nosotros hablamos porque lo conocemos de adentro, pero cuéntales tú a los demás. Claro. Bueno, el Círculo Diodati es un colectivo literario que es un grupo de 6 personas que nos reunimos de una manera así como bastante simple.
le hemos dado toda una connotación a las razones que nos motivaron para ponerle el nombre al grupo y para escribir en conjunto. De hecho, hace poquito retomamos las redes sociales porque las habíamos dejado un poco de lado, eso es cierto, donde presentamos a 2 nuevos integrantes, ya que 2 integrantes se alejaron del círculo, que igual creemos en algún momento pueden volver. Siempre, obviamente, la vida... el reset, ¿quién se fue y quién llega? Mira, llegó Efraín Miranda, y también llegó Alicia Abraham. ¿Ya? Y se alejó Ignacio y Germán, pero siempre tenemos nosotros tenemos o sea, la convicción de que en algún momento pueden regresar, porque en el fondo el mismo tema del teje-maneje, el ajetreo, los estudios, el trabajo hoy en día, que se lo saben de memoria. Continúan Mabel, Paulina y Ramiro. Y claro, y yo, claro. Bien, y se suman Efraín y Alicia. ¿Y cuál es la idea del círculo? ¿Cómo se juntan? Lo del nombre yo también lo tengo claro, pero el resto de la gente no tiene por qué. El círculo en sí, ¿por qué lleva ese nombre? Segmentándolo en 2, círculo Diodati. El círculo es porque en general le quisimos dar esa connotación como homenajeando a las típicas historias y nuestros ancestros que se juntaban alrededor de una fogata a contarse historias y que siempre se terminaban transformando en un círculo en el fondo, alrededor de esta fogata. De ahí viene la palabra de lo que es el círculo. Y Diodati tiene que ver con la villa Diodati, que es este lugar donde los escritores en general conocemos más esta historia, ya que en esas villas donde nacen 2 de los libros que más han influenciado a la literatura de ahí en adelante, y que uno es Frankenstein de Mary Shelley y El vampiro, que es de Polidori. Esa historia es muy bonita porque en el fondo es porque ellos se reúnen en ese verano, ese verano en que estaba todo cubierto por un volcán, cenizas de un volcán que había entrado en erupción, que en ese tiempo no se sabía mucho que era por el volcán, que por eso le llamaron el año sin verano en el fondo, porque no había sol, estaba todo muy oscuro. Y bueno, y se reunieron en esta villa y no se les ocurrió nada mejor que, oye, escribamos, hagamos un desafío y escribamos sobre lo que se nos ocurra como historia. Y de ahí nacen estas dos novelas. Entonces, dado esa importancia de ese encuentro entre estos escritores, es que decidimos ponerle Diodati. Es como un homenaje a ellos también, y en el fondo, cuando tú juntas el concepto de círculo de Diodati, es porque nosotros en el fondo lo que queríamos era precisamente juntarnos a escribir, juntarnos a escribir de terror principalmente, porque a todos nos unía el amor por ese terror. Y partimos con un desafío que era crear un libro, y ahí decidimos crear un libro de mitología chilota. Por lo tanto, trabajamos harto tiempo, casi un año en ese proyecto literario, que al final vio la luz hace 2 años atrás, que ahí tienen todo su ejemplar. Y efectivamente fue un trabajo súper enriquecedor porque no nos conocíamos, si bien nos ubicábamos por talleres que más encima habíamos hecho online, o sea, ni siquiera nos conocíamos tan en persona. Y ahí empezamos a tener reuniones semanales, a crear historias, y la gracia era que todos nos fuimos revisando esas historias. Entonces, quedó un libro que muchos nos han dicho como si lo hubiésemos escrito todos juntos, como si todas las historias las hubiésemos escrito entre todos. Como que eso nos deja súper satisfechos porque demuestra un poco la cohesión que se formó para poder terminar este proyecto literario en algo que fuera interesante de leer. Y lo que quisimos era hacerle homenaje a estas criaturas, entidades monstruosas, seres mitológicos de Chiloé,
pero en un contexto más contemporáneo, más normal, o sea, más cotidiano, quise decir, Perfecto. donde la Y idea es de era que el acá, más lector, encima, es desde Santiago, que claro, efectivamente hay historias que están en Santiago, sí, como la mía, que se produce aquí en Santiago, hay otras sí. historias en el sur de Chile y hay otras en Chiloé mismo. Entonces, yo creo que lo que quisimos era que cada lector se sintiera muy identificado y que pudiera sentir que le podía pasar a él, que en cualquier Claro. momento podía ir caminando por ahí y podía encontrarse con esta criatura mitológica. Oye, Jorge, ¿y viene algo nuevo el círculo? ¿Están pensando en otro libro con alguna temática en particular? Sí, mira, no puedo profundizar mucho en la temática, pero sí te puedo decir que estamos trabajando en estos momentos en un proyecto. Bien. La idea es poder sacar seguramente ya el próximo año un proyecto literario, y por eso también es como que retomamos las redes sociales y empezamos a, a trabajar en conjunto sobre esta definición primero del proyecto, porque tenemos que por ahí definirlo, por dónde queremos irnos y empezar a trabajar tal como lo hicimos para Chiloé Primordial. No queremos perder esa metodología porque creo que nos trajo buenos resultados. Así que sí, tenemos un proyecto en mente. Hay otras cosas incluso por ahí que tenemos ideadas, así que primero las tenemos que bosquejar bien para que tengan un sentido y de esa manera podamos concretarlas. Pero yo creo que ya el próximo año van a saber del círculo con un proyectito. Oye, Oye, ¿y has pensado, perdón? espérame, que tengo una pregunta que Ya. es que el miércoles pasado estuve en un colegio presentando mi libro, hablando de la narrativa. Éramos 3 escritores, así que estábamos en un colegio presentando a un público súper chico, de entre 10 y 12 años. Ah, ya. Y una de las preguntas de los niños, que fue el último niño que subió al escenario a hacer una pregunta, fue: ¿tú crees que el miedo, los miedos que se escriben pasan de moda? Y me dejó así como descolocada porque no me esperaba que un niño tan chico hiciera esa pregunta. Entonces yo te la presento a ti de nuevo porque veo que sigues con el terror y sigue manifestándose el tema de los miedos. ¿Qué opinas tú de eso y en la actualidad con este mundo tan cambiante donde parece que ya vivimos en una distopía? La pregunta que te hizo fue si los miedos pasan de moda, ¿es? Uh-huh. Bueno, de partida yo creo que el miedo en sí no pasa nunca de moda. Siempre le vamos a temer a algo. ¿Sí? Aquí la gracia es encontrar ese algo a lo que la sociedad le puede estar teniendo miedo en estos momentos, porque si tú miras las redes sociales hoy en día, todos hablan del famoso 3 y Atlas, ¿cierto? ¿De qué? El 3 y Atlas. ¿Qué es eso? Yo no sé. Mira, la Ingrid está Ubíqueme. perdida. Es un, a ver, ¿cómo lo puedo definir? Es que han dicho tantas cosas, pero en el fondo Yo no es me meto en las redes sociales ya a esta un altura. cuerpo interestelar. ¿Ya? ¿Por qué interestelar? Porque viene de otra galaxia. Solo se entra en fue el sistema solar, de hecho. O del sistema solar, claro. Y viene acercándose al Sol. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, han surgido una serie, esto se descubrió en julio de este año, han surgido una serie de especulaciones, teorías de que en definitiva era un cometa, pero después no era cometa, pero después de nuevo sí era cometa, pero que dio vuelta a la cola, entonces tiene un comportamiento extraño. Otros dicen, no, si la NASA está callada porque en el fondo descubrieron que era una nave extraterrestre, y así yo todos los días me aparecen, bueno, me agarró el algoritmo, entonces todos los días me aparece alguna información. Miedo, y volviendo al tema de la pregunta, hay gente que está aterrada así con esto del 3 y Atlas. Pero también hay otra información de la NASA que se nos presentó también a mediados más o menos de este año, de un asteroide que va a pasar en el 2029 entre la Luna y la Tierra. Eso a mí, en particular, a mí me genera miedo. He visto muchas películas ya como para que me digan que va a pasar un asteroide entre la Luna y la Tierra, por más distancia que haya en el fondo. Se desvía un poquito y hasta ahí nomás llegamos, pero
por eso yo digo que el miedo no pasa de moda, porque en algún momento el miedo fue la bomba nuclear, después pasó a ser los extraterrestres, los zombies más contemporáneos. Entonces yo creo que el miedo no pasa de moda, se transforma solamente. Y la gracia de escribir es buscar cómo ficcionar historias que te lleven a estos miedos y que logres plasmar estos miedos en lo que uno escribe. Entonces, yo creo que ahí está la gracia del escritor, captar eso, sobre todo del escritor de terror en el fondo. Es tomar esos miedos contemporáneos y transformarlos en algún cuento, en alguna novela. Así que mi respuesta sería que no, que el miedo no pasa de moda. Va mutando, básicamente el miedo Sí, va va mutando. mutando. Así es. Muta. De hecho, el miedo hoy en día yo creo que es más interno que externo. Es como... Pasan cosas con el miedo. Y trabajar el miedo, bueno, eso siempre lo digo en los talleres, es re complejo. Trabajar el miedo tienes que meterte muy bien en la psique de las personas, psique de los personajes, las situaciones tienen que ser extremas, pero tampoco tan extremas porque ya pasa por otro lado, entonces hay que mantener un equilibrio. Yo siempre digo, yo le tengo mucho respeto al terror. No es llegar y escribir terror. Bueno, la pregunta que quedé ahí era si esto nuevo que viene el Círculo de Odati va a ser por la misma editorial. ¿O están...? Sí, pues siempre va a estar como en primer lugar la editorial porque nos hemos sentido cómodos con ellos y en el fondo se trabaja de una manera que es como bien cercana, así que sin duda que la primera opción siempre va a ser la editorial, en la que sacamos Chiloé Primordial. ¿Cómo les ha ido con el libro? No lo tengo muy claro. Oye, ¿cómo les ha ido con el libro? Tengo la grata información de que se vendieron todos los libros. Bien. Bien. Así que no, de hecho debiese salir una nueva edición pronto, porque se agotaron los ejemplares. Así que eso nos tiene súper contentos. Tú hay que vender todos los ejemplares, es súper bueno como para un escritor. Ahora, nosotros como grupo, sin duda, tal vez se puede hacer en teoría más fácil porque 6 personas tienen más conocidas, más gente, más formas de... Arrastran más público. Claro, más público, llegáis a más público. Así que estamos bien contentos porque este año ya nos enteramos más o menos a mediados de este año que ya quedaban muy poquitos ejemplares y ya hace unos 2 meses nos avisaron que se habían agotado los ejemplares. Se acabó. Así que ahí se están esas conversaciones para una nueva edición. Qué bueno. Bien. Felicitaciones. Gracias. De hecho. Y ahora, ¿te gusta Stephen King? ¿Tu influencia más grande es Stephen King? ¿Qué otros libros o escritores te gustan mucho? ¿Te han influenciado aparte de él? Sí, hay varios otros. Mira, si bien Stephen King todos lo presentan como el maestro del terror, etcétera, fíjate que los mejores libros yo creo que ni siquiera son los de terror. Hay historias muy buenas y que la gente a veces no sabe porque lo ha visto en películas, y que no sabe que Stephen King la escribió, como La Milla Verde, que la conocieron en el cine como Milagros Inesperados. Es hermosa, sí, esa historia es hermosa. Hace poquito, el fin de semana, vi La vida de Chuck, que está basada en una novela corta también de Stephen King, que sale en el libro La sangre manda, y me encantó la película, y tampoco es de terror. De hecho, te habla de ti, justamente lo que tú dijiste, Armando, el miedo interior. Uno podría definir que esa película te habla de eso. En el fondo, la vida es tan maravillosa, pero siempre hay un miedo ahí y cómo puede terminar la vida también. Entonces, súper bueno. Pero como me gusta el terror, pero me gusta el thriller, yo tengo también otras influencias, principalmente de thriller, que es Shari Lapena, es una escritora que ha escrito varios libros también y que está considerada en estos momentos como una de las mejores escritoras de thriller. Y
Y otro escritor que empecé a leer. Perdona, ¿algún libro icónico de ella como para ubicarme porque no la conozco? Sí, mira, aquí tengo uno. Pero seguramente lo conocen también como La pareja de al lado. No sé si les suena. No. Ya, mira, este es un libro de ella. Eso sí. ¿Alguien a quien conoces? Ya, ¿Ya? no lo leí yo. Pero tiene, el primer libro de ella fue La pareja de al lado. Y bueno, tengo hartos libros de ella, por ahí anda otro, Su último día. Así que a ella la leo harto. Yo cuando me acerqué a la escritura leía mucho a una escritora en ese tiempo que era Barbara Wood. No sé si la ubica. Sí. Ya. Ella también, Ken Follett también, Perfecto. lo leo harto. Y hace como un año empecé a leer a un tipo que de verdad me sorprendió harto cómo escribe. Y él sí escribe terror, pero escribe un terror como bien particular porque lo hace con humor negro. Y a mí me encanta el humor negro. Entonces, él se llama Grady Hendrix. Sí lo leí, el de cómo vender una casa embrujada. Justamente. Ese mismo. Ese me lo gané en un concurso, no sé de qué cosa. Ya. Y me encantó cómo escribe el tipo. Y bueno, empecé a leer otros libros, pues después terminé leyendo otro libro que por ahí lo tengo. Se me olvidó el título ahora. Y tengo otro que es Vendimos nuestras almas. Hay uno que ya me acordé, el club de la... Ya, no me acuerdo ahora. Pero mira, he leído como 4 libros de él y todos van en la misma onda. Es terror, pero en el momento menos... Así que esperas tú, te sale con un humor negro que tú decís, guau, y te descoloca, te saca, pero después de un ratito vuelve a lo terrorífico, igual te perturba, y es muy loco. Así que el tipo... ¿Tú dirías que está como de moda más bien el terror? Porque Grady Hendrix, de hecho, está como un bestseller a esta altura. Sí. Mira, yo creo que sí, que el terror ha ido creciendo últimamente en la literatura, porque yo creo que en el cine nunca dejó de estar... No, nunca. Siempre ha estado presente el terror. De repente nos aparecen unas películas medias raras que al final no convencen a nadie, pero en la literatura como que últimamente se ha ido creciendo el interés por el terror. Acá en Chile todavía falta. Si bien nosotros que nos movemos en diferentes ferias y en charlas de literatura, vemos que hay harto interés en el terror, pero creo que todavía está recién partiendo esto. Acá en Chile lo que más se lee hoy en día son novelas policiales, más que terror. Entonces, yo creo que tiene un buen camino. Y sobre todo con los autores que han ido saliendo, que están explorando todo esto del terror y cómo combinan esto de las relaciones humanas, esto de no querer asustar, sino que perturbar. Eso yo creo que es una gran ventaja. Totalmente. Y otra cosa que por el terror ahora también se mezcla con otros géneros, ¿ya? No solamente es terror, digamos, ya sea fantástico o terror psicológico, sino que ya se mezcla con la ciencia ficción, con la fantasía, y se forma esto, bueno, se formó lo que se llama el New Weird, ¿no? que mezcla un poco el horror con el terror, y pasan cosas interesantes ahí. Sí, esa es la gracia del terror, que lo puedes mezclar con cualquier otro género. Sí. Yo creo que es una ventaja que tú puedas mezclar. Acá en Chile ha gustado harto el terror desde siempre. No sé si ustedes se acuerdan, no van a decir que es Calle Carne, pero en la década de los 90 hubo una fiebre de películas en cine de terror. Películas buenas y películas malas. Se hacían colas kilométricas para entrar a ver cualquiera de estas películas. Es más, salió el reportaje en uno de los periódicos, por ahí no debo tener el reportaje a doble página, o sea, el boom del terror cinematográfico en Chile, pero era verdad, uno iba y eran kilómetros y kilómetros de cola para ver una película que era muy mala. Por entonces yo tenía una polola que era muy fan del terror, le gustaba leer,
pero encontraba muy poco en lectura también y se empezó a pasar hacia el cine. Y me arrastraba a estas maratones Estas de películas películas malas. y eran malas, el verbo malas. Entonces decía, esto es como para televisión. Salvaba una que otra, pero en general eran películas pero muy malas, pero era todo un fenómeno, eran colas y colas para ver estas películas. Sí, sí, yo por eso lo decía, en el cine a la gente siempre le ha gustado el terror. Sí, y ojo, ya Eh, estábamos hablando de los cines, los grandes cines que teníamos en ese minuto, que era el Gran Pala, claro, por ejemplo, el Cinerama, sí, El Pedro mm, Valdivia. el, pero el el, el Santa Lucía, Santa Lucía, todo lo que estaban alrededor claro, de... el Huérfano, el Imperio, yo me acuerdo, creo que recorrí todos Sí, esos cines. eran kilométricas las colas, pero eran increíbles, güey. Bueno, Sí, sí, yo creo que debo haber estado en una de esas filas cuando tuve edad, porque lamentablemente justo se dice que el año 85 ¿ya? salieron muchas películas buenas, no solo de terror, sino que de distintos géneros. Y Sí. yo en ese tiempo tenía como 7 años, entonces no Ah. me daba la edad para poder Entonces, ir al cine. Así sí. que tenía que escuchar como mis primos que eran mayores de edad me tenían que contar la historia. O yo recuerdo, por ejemplo, tirado ahí en la cama, mientras mi primo ahí en el sillón me relataba Terminator en ese tiempo. Terminator. Y yo y cerraba los ojos y me imaginaba la máquina ahí corriendo tras Sarah Connor. Imagínate, pues tuve que esperar como 7 años después para poder verla en la tele. Sí. Así que Oye, todo anécdota, cortaba. sí, anécdota, con esta Lolita que te digo yo, en el cine, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre este minuto. Fuimos a ver Hellraiser, que la dieron una Perfecto. semana en Hellraiser, de Cliff Ya. Parker. Ya. Me acuerdo que la arrastré porque ella decía que lo mejor que había visto eran las películas de terror que veía en televisión. Le dije, no, pues una cosa es la televisión, el otro es cine, son cosas totalmente distintas. Y la llevé con a ver Hellraiser y ella era menor de edad. Como que le faltaba como 2 años como para 21 años, porque acuerda que la película era para mayores de 21 años, me faltaban como 2 años, y tenía cara de guagua más encima. Entonces fuimos, entramos al cine, el boletero nos quedó mirando, pero nos vendió la entrada igual, y me dice él mismo, no sé cómo le va a ir en la puerta, pero yo se las vendo. Y entramos. Y el boletero estaba peleando con un japonés. Era una tremenda bestia, enorme. Y el japonés le alegaba que él tenía 21 años y le mostraba su carnet. Y el tipo le decía, no, si yo no sé qué es esta cuestión. Claro, el carnet estaba en japonés, lo que le estaba mostrando. El pasaporte, no sé, o sea, no sé, yo tener tanta edad, o sea, no soy cabro chico, o sea, no te creo. Entonces yo le paso la entrada al tipo, y como estaba peleando con el japonés, ni me pescó, ni vio a esta chiquilla, me partió la entrada y pasamos. Y esta se queda así como mirando la pelea, la agarro un ala y la tiro para adentro. No, ahí quedó fanática del cine de terror, horror, cansada ya con lo que fue Hellraiser. Pero fue muy, muy buena esa anécdota. Si no es por el japonés que estaba peleando en la puerta, no entramos, güey. Esa película es muy divertida. Yo cuando la vi, ya, la verdad que No nos vayamos al cine, por favor, que me dejan no. fuera conversando con estas cosas. Bueno, Ah. qué Pero pena. deja que Armando cuente ¿Ah? esa anécdota y seguimos con el tema. No, ¿Qué anécdota? que yo vi la película y me encantó, pero pucha que me reí. Pucha que me reí. No, tiene cosas que son muy macabras, muy, muy guácalas, pero son divertidas. Ese de bajo presupuesto, pues, ya. No sé si tan bajo, pero era presupuesto medio. Sí. Bueno, para volver a lo literario, Clive Barker, maestro también de lo perturbador, pues, así que Sí, pues. ahí A mí me encanta Barker, pero yo siempre lo he dicho, libros yo de prefiero los cuentos cortos, porque el libro encuentro que el tipo se dilata y no llega a ninguna parte. En cambio, los cuentos de sangre, todos esos cuentos chicos, los libros de sangre son buenísimos. los cuentos muy buenísimos. Sí. Muy bueno. Así que no, genial. Bueno, a mí me gusta mucho eso. Bueno, entonces ahora están trabajando de nuevo con el Círculo de Odati con
otra cosa de cuentos, ¿cierto? Novela, no vas a seguir trabajando más que en tu cabecita. Mira, ahora. no les puedo spoilear mucho, ¿Ya? pero sí les puedo decir y adelantar que se viene pronto una información. Bien. Así que Ok. pronto estén atentos a las redes sociales, pero sí, van a saber de mí respecto a un nuevo proyecto que tengo por ahí. Oye, ¿y por qué esto de estar con los autopublicados y no lanzarte como hicieron con el Círculo Deodati, con una editorial, como para tener mejor cobertura y venderte bien? Buena pregunta. Yo creo que más que nada explorar. Yo soy súper autodidacta, entonces me gusta mucho saber del mundo editorial, y no solo de escribir, sino que de cómo funciona el mundo editorial. De hecho, aprendí a trabajar con el Adobe InDesign, que es por excelencia el software que ocupan para hacer la edición y la diagramación de los libros. Entonces, este relato oscuro, yo aprendí todo eso para poder hacer yo la maqueta del libro y tenerlo listo. Entonces, yo creo que va por ese lado, como que soy busquilla. De hecho, siempre he querido el relato oscuro, sí pasarlo a una editorial. Lo más probable es que converse con la editorial en la que estoy trabajando ahora para poder ver si hay posibilidades de sacarlo ahí, pero también siempre está la posibilidad de verlo en otras editoriales también. Entonces, por ahora no es algo que lo tenga muy, muy decidido, pero no lo tengo tampoco 100% eliminada la posibilidad de pasarlo con una editorial, porque sin duda que va a ayudar a que llegue a más gente. El tema del Amazon es súper complejo, además que acá nosotros no tenemos en Chile como la posibilidad de que tú puedas llegar y comprar el libro y que te llegue rápido y que no sea tan caro, porque te cobran la importación y el envío y todas esas cosas. Justamente. Entonces el lector como que no va a gastar esa plata para sacar el libro en el fondo impreso. Y o sea, yo tengo un libro por Amazon también, que es la última antología en la que participé, de entre paréntesis, y no tengo el libro físico porque o sea, todo el tema de pagarlo. Eso pasa. Y es mi cuento estrella, mi mejor cuento de toda la vida, y no lo tengo. Así que falta eso un pasa, librito de los míos. Sí, muy caro. Sí, lo que pasa es que igual Amazon es como un mar, ¿ya? Es como estar en el mar, y tu libro es un vaso de agua. Claro. Tú tiras el vaso de agua al mar y es complejo, ¿ya? O sea, la gente que tira los libros en Amazon, y les digo, tienen que hacer N propaganda de su libro hasta el cansancio, por todas partes, por todos lados. Claro. Ahí juegan también los algoritmos. Los algoritmos son súper importantes en Amazon, y hay que saber manejar esos algoritmos. Sí. Sí, hay harto, es complejo. Oye, Jorge, y en cuanto al aprendizaje, con Jesús Diamantino obviamente he tomado clases, ¿no? Sí. Bueno, con Jesús tomé varios talleres de escritura en su momento. De hecho, gracias a esos talleres, como que fuimos conociéndonos entre la gente del círculo. Con Ramiro, que es uno de los integrantes, ya nos conocíamos de antes. También con Ignacio, y después el resto lo fuimos conociendo a través de los talleres. Entonces, igual eso hasta nos ayudó harto. Ahora, en temas de talleres, sin duda que yo se lo recomiendo a la gente que está empezando a escribir y le gusta. Son buenos, es bueno aprender, y que te enseñe a alguien que ya tiene experiencia es mucho mejor todavía. ¿Y has tomado con alguien más o solo con Jesús? No, con Jesús tomé, creo que fue un año en que me hice varios talleres con Jesús, y de ahí ya me tiré a la piscina, y de ahí ya no he hecho talleres nuevamente. Pero estamos hablando, creo que la última vez que hice un taller con él deben haber sido 3 años atrás, más o menos. Yeah. No habrá sido en la época de pandemia, no estamos hablando como el 2021. No, fue el año posterior.
como en el Ya. 2020, 2021, como en el 2021 que hice los talleres con Jesús. Por eso, porque el 2021 Oye, que se estábamos pasa en pandemia. rápido el tiempo. Es que eso estaba No, recordando terrible. de esa época. Y mientras más años tienes, es peor, se pasa cada vez más rápido. Sí, sí, oye, que ha pasado mucho rato, mucho tiempo. Sí, pues Y- sí, y el eso- kilómetro eso- primordial ya pasaron 2 años desde que lo publicamos. Eso mismo. Oye, y eso, es que eso es como un poquito para compartir la experiencia. O sea, tú siempre te gustó el tema de la escritura, pero tú no trabajas con nada. ¿Qué haces en el día a día? Aparte de escribir, porque obviamente la escritura Ya, es un el hobby. Jorge Fernández, que no es escritor, ¿Mm? es lector, pero no de lectura de ficción. Yo trabajo como analista de negocios, así como que es súper distinto al tema de la escritura cuando lo escucha uno, pero en el fondo trabajo con mucha documentación, estoy leyéndola todo el día, pero son documentos fome, pues, documentos que son contratos, temas legales, licitaciones, etcétera. Entonces, siempre estoy leyendo en el fondo. Y también siempre estoy redactando, porque también tengo que hacer hartos informes y trabajar ahí en la empresa yo trabajo en una empresa de informática en salud. ¿Ya? De hecho, es una empresa que provee el servicio de registro clínico electrónico o ficha clínica a todo el país. O sea, estamos de Arica a Punta Arenas, en todos los consultorios que ustedes conocen, se trabaja con esa ficha clínica. O sea, bueno, suena súper soberbio en todo Chile, pero sí, estamos en un gran porcentaje del país. Y yo me dedico a esta parte, pues yo trabajo en el área de negocios, donde vemos todos estos temas de contratos, licitaciones, etc. Así que cuando termino de trabajar y ya tengo los ojos cuadrados, sigo sentado frente a mi computador para empezar a hacer lo que me gusta, que es escribir. Sí, porque hago teletrabajo. Ya. Así que a Entonces, veces igual, entre que como que termino cansado y digo, tengo que retomar lo que estaba escribiendo, y a veces lo hago, a veces me cuesta, está como difícil a y veces es complejo eso, porque muchas veces ponte tú, la creatividad ya decae un poco con el cansancio mental, claro, porque te arrastra, te cuesta hilvanar bien las ideas. Muchas veces uno escribe, no sé si te pasa a ti, pero uno escribe cansado, ya la gente escribe cansado, y después el otro día lee eso y dice, pero esto está muy malo. Entonces tiene que sí me pasa. de nuevo, pasa. claro. Yo en general soy como escritor más de brújula, que se llama. Como que no planifico mucho lo que voy a escribir y me tiro nomás. Pero la verdad es que últimamente soy como más una mezcla entre escritor de mapa y escritor brújula, porque precisamente lo que dices tú, Armando, de este cansancio mental, y que de repente uno se tira a escribir y después leí y ni siquiera entiendes lo que trataste de plasmar en lo que escribiste, se hace a veces complejo. Entonces ya he tomado la opción de ir haciendo apunte, anotando, haciendo una especie de escaleta, y eso es súper bueno. Hay que hacerlo. La escaleta, ponte tú, aunque sea simple, te va, es como la vereda, no te vayas a la calle. Ya Claro. sigues por la vereda tranquilamente, porque yo también soy de brújula, pero con escaleta y con línea temporal. Entonces, eso te va ayudando y saber a dónde vas a llegar, ¿no? Si vas a llegar a cierto final, a cierto elemento, y ahí eso te va a ayudar a que no te vayas por las ramas. ¿Sabes qué es lo que me ha servido mucho y que fue como una mezcla entre mi mundo laboral y el de escritura? Es trabajar con mapas mentales. Decidí hacerlo previamente a la escaleta y me ha servido el trabajar con esos mapas mentales. En el fondo te da un esquema de lo que tú quieres escribir, así muy a grandes rasgos. Claro. Y de verdad ayuda mucho, porque después tú tomas ese mapa y tienes más o menos la idea esquematizada, así como a grandes rasgos, y ahí empiezas a plasmarlo en una escaleta. Exacto. Y todo eso, después te vas por un tubo al escribir, pues ya tenéis como la idea muy clara. Ahora, yo soy de esos escritores que por alguna razón, no sé si a ustedes les pasa, pero necesito conocer el final para poder escribir. Si yo no tengo mi final,
me cuesta más. Yo Te siempre cuesta trabajo más, así, porque no sabes para dónde vas. sobre todo con los cuentos. Sobre todo con los cuentos. Cuando escribo cuentos digo, ya tengo mi final, ahora lo escribo y tengo que llegar ahí. A veces, obviamente, uno se desvía o no llegáis nunca a ese final y lo transformas, pero sí me sirve mucho como para guiarme. Había un escritor que no me acuerdo en este momento quién era, ya, y decía eso, que para escribir cuentos tienes que tener claro el final, ya, porque del punto de partida tienes que llegar a ese final, pero muchas veces, como te pasa a ti, ese final cambia, pero Claro, al tener ese horizonte, no te pierdes, ¿ya? exacto. Porque a diferencia de la novela o el relato, el cuento desarrolla conflicto. Entonces, cuando tú estás desarrollando ese conflicto, ya muchas veces ese conflicto no termina, pero sí el cuento, ¿ya? Sí, Entonces, sí. vas trabajando eso y te ayuda mucho. Oye, Jorge, Sí. y hablando de terrores y miedo, ¿cuál es el gran miedo de Jorge Fernández? Muy buena pregunta. Sabes que me han hecho varias veces esta pregunta y como que siempre la fui cambiando, así como te decía que los miedos van mutando. Efectivamente, creo que soy el ejemplo de que los miedos mutan. ¿Sí? Pero si hay una cosa que de verdad me aterra, es el olvido. Es que a mí me olvida. Y sabes que yo creo que una de las razones por las cuales yo empecé a escribir ya de una manera más seria, dándole todo un trabajo más profesional, es con el fin de dejar un legado. Siento que de alguna manera lo que yo escriba va a estar ahí y eso va a permitir que no desaparezca en el fondo, porque de alguna manera no me olviden. Es como la película de Coco, así Recuérdame. y eso yo me sentí muy identificado cuando la vi esa película, porque en el fondo me di cuenta de que era mi gran miedo. También te podría decir, obviamente, que tus hijos siempre te van a generar el temor, siempre van a estar ahí. Las mil y una muertes que uno ve a su hijo y que por eso tú no se anticipa a todo. Sí. Claro, efectivamente. Pero lo que me aterra es precisamente eso, el olvido. Y creo que ya lo tengo más que claro. Yo creo que de aquí para adelante no podría responder otra cosa. Buena. Wow. Es un gran tema. Yo creo que esa es la pregunta redondita que era como para esto del terror, ya sabemos. Entonces, ahora en adelante. Bueno, Armando, sigamos nosotros, dado que no tenemos ningún invitado hoy día. Desaparezco así. Claro. Teníamos a alguien aquí. No, ese tema del olvido, Jorge, para mí es un gran tema, de hecho. De hecho, es un gran tema y lo he plasmado en varios textos por ahí. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Ya, qué bueno. Yo creo que todos lo entendemos porque tenemos a alguien por ahí cerca que pasa algo con eso del respecto al olvido, pero no hablaré de eso en este momento. Oye, Jorge, genial ha sido tenerte, poder conversar contigo, ver un poquito más, conocer del tanto la escritura de tus proyectos que vienen, que ya me dejaste entregar con los cuantecitos estos días Amazon. No, y vas a quedar más intrigada y dame 2 o 3 días, no te puedo adelantar por lo mismo. No, es que ya de partida, que hayan reactivado el Círculo de Odati, se agradece. Es muy bueno. Yo me acuerdo que lo seguía semana a semana con sus desafíos y cómo van publicando. Entretenido que en este libro, en Chiloé Primordial, si bien hay una unidad dentro del libro, cada voz está muy claramente identificada y es cada uno propio. Y a diferencia de lo que te dices, que es como que todos metieron entre todos, no, yo encuentro que cada uno escribió su cuento y hay una unidad de un ser por sí que los unifica. Totalmente. Yo pienso como tú. ¿Cierto? Sí, me gusta que se ve cada uno y el desarrollo, y por eso te digo que tus cuentos son como con esa riqueza y uno identifica a este cuento de estilo Jorge, este estilo Mabel, este estilo... Qué rico saber que el Círculo de Odati sigue vivo, que no ha muerto, lo encuentro bacán, que no solamente por la erupción volcánica se mantuvieron encerrados, o aquí pandemia y cosas varias, sino que van a seguir entregándonos más cosas, así que pucha, cuando saquen algo más avisen para tenerlos acá y tener a todo el Círculo de Odati. Y bueno, costó mucho traerte a ti, así que traer a todo el Círculo de Odati ya es una locura, pero sí, bueno. Sí, a nosotros de hecho nos cuesta a veces reunirnos, entonces por eso también habíamos estado un poquito alejados de las redes sociales, pero
pero sí, yo creo, o sea, de hecho, tenemos hartos proyectos en la cabeza. Primero, nuestro principal tema era volver a las redes sociales para que la gente supiera que existimos, que no nos olviden. Claro, no nos olviden, justamente. Así que por eso partimos retomando la incorporación de Efraín y Alicia. Nos tiene súper contentos porque sabemos que van a aportar harto también a lo rico que tiene este grupo de escribir. Ellos también son amantes ahí de la escritura de terror, así que también van a empezar a brillar con su voz propia en lo que se haga. Así que no, estamos súper contentos con ellos también. Bueno, de nuevo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación, con presión y todo, fue como, oh, por favor, y en serio, gracias por haberte hecho el espacio, por recibirnos, sé que te está ahí complicado también en tiempo, así que eres muy bienvenido y atentos a los proyectos futuros que te dieron. Sí, muchas gracias por la invitación. Estuvo súper entretenida la conversación, se pasa súper rápido, recién me estoy dando cuenta de que ya pasó más de una hora. A mí, yo puedo estar hablando toda la noche, soy re bueno para hablar, así que no, yo feliz de estar invitado al espacio que tienen ustedes, así que lamentablemente no les pude adelantar mucho de mi proyecto, pero ahí soy materia dispuesta si en algún momento me quieren volver a invitar y hablar precisamente ya de ese proyecto cuando ya esté ahí. Perfecto. De hecho, fue un gusto conversar contigo, Jorge. Fue un placer. Estuvo muy buena la conversa, como dices tú, se pasó rapidísimo. Sí, de hecho me quedaron varias preguntas, pero si no después Armando me iba a retar porque me adelanto y me lanzo y después monopolizo al invitado, así que no, cosas. No, viste, ya, tienes para una siguiente invitación que ahí la aceptaré con gusto. Ay, siempre se me preguntan debajo de la manga, si eso es lo entretenido. No, bueno, en serio, gracias. Sé que hiciste todo el esfuerzo para poder estar con nosotros aquí hoy día, así que realmente valoro eso. Y te entregaste y diste un cierre, pero magnífico, este mes del terror halloweenesco, donde, bueno, el terror así, nadie tiene tiempo para nada, ni... No sé. Pero bueno, es parte. Sí. Antes de pedir a Jorge, les recordamos que mañana vamos justamente dentro de nuestros conversatorios 2025, debido al éxito que fue la noche de San Juan, va Halloween, mitos y leyendas. Mañana a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia 1590. La entrada totalmente liberada. Ya la vamos a estar esperando con Katy Choff y con José Luis Flores y quien les habla. Así que no se olviden. Y ya se nos vienen en noviembre todos los talleres de LDP Magazine en Play Kingdom. Amigas y amigos, no se lo pueden perder durante los sábados de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, acá, en Play Kingdom, vamos a estar haciendo un taller de dinosaurios. Todo dinosaurio. Cómo reconocer a los dinosaurios, cuáles fueron los más grandes, cuáles fueron los ornitisquios, los ornitópodos, los saurópodos, los terópodos, qué dinosaurios vivieron en Chile. Y la gran pregunta que vamos a responder, ¿se extinguieron realmente los dinosaurios? No se lo pueden perder. Busquen en el primer comentario la inscripción Play Kingdom los sábados de noviembre a partir de las 11 horas. Vengan a tomar un desayuno rico aquí y aprovechamos de aprender de ciencia. Los esperamos. Así que totalmente confiable lo que está haciendo Andrés Villavicencio del grupo Spatch. Él es profesor de Colette, así que yo lo conozco varios años y es totalmente serio en el tema y es científico de verdad. Así que sabe lo que está... ¿Por qué tenía una mano aquí puesta encima del hombro? Eran dedos. ¿Pero por qué estaba dedos ahí si esto era de dinosaurio o era por Halloween? Es por Halloween, ya que estábamos ahí en Halloween, aprovechando la escenografía. Okay, así que eso. Sí, puede ser en la mano un cavernícola también, ojo, un fósil de cavernícola. No, mi mente abierta, por eso pregunté. Sí, por eso. Y hola amigos de LDP Magazine, aquí nos estamos acomodando en medio del frío y de la lluvia. Está Así muy es. rico, ¿cierto? Está helado. Está Que se vaya el invierno luego, la verdad quiero que se vaya, chao. No somos amigos del... No nos gusta mucho No nos gusta el hielo para nada. Lo que queremos hacer la invitación es que ahora, a finales de septiembre, comenzamos con los talleres acá literarios en Play Kingdom. Así que van a estar todos
invitados. Las inscripciones ya están directamente, ustedes pueden hacerlo a través de ldpenvivo@gmail.com. Por ahí ya empiezan a hacer las consultas del caso, cuánto va a costar, cuánto es el tiempo de duración y qué es lo que vamos a ver en él. Una pequeña Mira, introducción. en este taller ya vamos a enseñar a escribir, es un taller de creación, de fantasía y ciencia ficción, pero coherente, que haya coherencia en la historia, saber escribirla bien, buenos personajes, buenos diálogos, buenas historias. Tratar de llevar a eso, de enseñar a escribir de una manera, no sé si profesional, pero bien, a la persona que te interesa. Así que ya lo saben. Estamos viendo la fecha, yo creo que podría ser los días martes o qué día tengo? Los días martes ¿Sí? Me parece muy buen día. Perfecto. Entonces ya lo saben, amigos míos, acá con nuestro querido Armando Roselot va a estar a cargo de estos talleres, así que no se lo pierdan, totalmente imperdible, principalmente para aquellos que les gustan las letras, quieren aprender de verdad. Así que Así es. no hay nadie se llama mejor calificado que nuestro amigo Armando y también con Marcos Fabián Cortés, que también vamos a coordinar entre ambos, porque la cosa es que sea algo una escuela. Entonces nos vamos a ir formando de a poquito y esto comenzamos a fin de septiembre. ¿Por qué ustedes dirán? Porque a mitad de septiembre se nos corta, todo el mundo se va a la fonda y Chile pierde a sus habitantes, son abducidos, mejor que el chasquido de Thanos. Exactamente. Y después vuelven pasado esa fecha. Así que ahí los vamos a estar esperando. Lo esperamos. Así que se les quiere. Nos vemos. Bye. Así es, y con Armando tenemos que hacer nuevas promos y tenemos que fijar fecha para que nos reunamos, Armando. Seguro. Jorge, palabras finales para que te despidas. Bueno, agradecido de la invitación y como les decía, siempre ahí dispuesto a si quieren conversar de diversos temas, también sin duda que me gustaría poder estar presente ahí en algún otro momento. Un saludo a toda la gente que nos ve, que nos está viendo ahora, que nos ve después. También un saludo a mi querido Círculo de Odati. Tenemos hartas cositas ahí con ustedes, chicos, así que vamos para adelante. Y eso, y gracias nuevamente a ustedes. Muy rica la conversación. Así que, nada más, pues ya en unos 2 días más van a saber de mí a través de las redes con algunas cosas por ahí. Perfecto. Ingrid. Feliz Halloween. Nada más. Armando. Un gusto haber estado con ustedes, chicos. Estuvo entretenido, se pasó rápido. Bueno, nos vemos el otro mes. A ver con quién hablamos y que tengan un feliz Halloween. Y eso, nada más. Así es. Nos vemos mañana en la biblioteca, chicos, como siempre. Y regresamos ya el próximo miércoles, como siempre, con los miércoles culturales de LDP Magazine. Así que no se pierdan y los esperamos. Se me cuidan. Chao, chao.